Mushoku Tensei, volumen 17. El arco del reino de Asura, parte 2. Capítulo 4. La decisión de Ariel. Ariel y yo caminábamos juntos a la luz de la luna, abriéndonos camino entre los árboles. Solo éramos nosotros dos. Sylphie, sus asistentes y Luke no estaban a la vista. Ariel llevaba una antorcha y encabezaba la marcha. Si seguía presionando así, terminaríamos en el lugar donde hablé con Orsted. He tenido la intención de tener una conversación privada contigo desde que empezamos este viaje, Rudeus. Sylphie y Clem querían acompañarlos, pero Ariel las detuvo. Explicando que teníamos asuntos importantes que discutir, me llevó de vuelta al bosque. Honestamente, no estaba seguro de que se trataba esta cita a la luz de la luna. Presumiblemente, no la estaba acompañando al baño. A algunas personas les puede gustar que otros los vean hacer sus negocios, pero no vi ninguna razón por la que me eligiera para ese papel. Habíamos estado caminando durante unos 5 minutos cuando Ariel finalmente se detuvo y se volvió hacia mí. Supongo que sintió que ya habíamos llegado lo suficientemente lejos de la fogata. Parece que valoras tu secreto, así que decidí arreglar las cosas de esta manera. Probablemente no era el momento de hacer bromas tontas. Por el sonido de las cosas, Ariel realmente tenía algo importante que discutir conmigo. ¿Qué querías discutir conmigo, princesa Ariel? Tenía una idea general de qué se trataba, pero me parecía más seguro no sacar conclusiones precipitadas. Todavía sonriendo audazmente, Ariel extendió la mano y tomó mi barbilla entre sus dedos. Intenta ser paciente. La noche aún es joven. ¿Podríamos hacer una regla de no tocar, por favor? Supongo que podría ser, pero preferiría dormir la mayor parte del tiempo. Oh, no seas tan rígido. Quiero que esta sea una conversación más informal. Ariel retiró la mano y se sentó en la raíz de un árbol cercano. Solo como precaución, decidí activar mi ojo de previsión. No es que esperara que Ariel hiciera algo. Simplemente no podía arriesgarme a que le sucediera algo inesperado. Debo decir, Sylphie y Eris ciertamente se llevan muy bien, ¿no es así? ¿Realmente me había traído aquí para hablar de esto? Probablemente no. Ella solo estaba tratando de romper el hielo, seguramente. Supongo que tienes razón. Al principio tenía miedo de que pelearan con más frecuencia, pero parece que realmente se gustan. Con toda honestidad, medio esperaba que la incorporación de Eris a la familia transformara nuestra casa en un caótico campo de batalla. Me preocupaba que chocara con Sylphie y Roxy regularmente. Sin embargo, para mi sorpresa, no se había metido en una sola pelea real con ningún otro miembro de la familia. ¿Sabes? Cuando fuiste a patrullar el área la otra noche, estaban charlando mientras estaban acostadas en la cama. Oh, sí. ¿Sobre qué? Eris se quejaba de que todos deberían dejar de discutir y hacer exactamente lo que dices. Sylphie trató de convencerla de que incluso tú cometes errores a veces, y ellas tenían que estar listos para intervenir y apoyarte. Era bueno que confiaran en ti, por supuesto, pero Eris en serio me dio demasiado crédito. Sylphie siempre estaba tratando de ayudarme de manera sutil detrás de escena, y realmente lo aprecié. Tuve que asumir que ambas estaban inquietas por mi decisión de unir fuerzas con Orsted. Pero hasta ahora, estaban siguiendo mi ejemplo sin una palabra de queja. Son como polos opuestos, ¿no? Ariel continuó. Eris se lanza al frente para luchar contra tus enemigos, y Sylphie se queda atrás para apoyarte de otras maneras. Soy muy afortunado de tenerlas cerca, dije. Ambos complementan algunas de mis evidentes debilidades. Mi afecto por ellas se había desarrollado a partir de la gratitud. Ambas habían hecho mucho por mí, y no lo olvidaría mientras viviera. La parte divertida, al menos para mí, es como Sylphie trata a Eris como a una hermana pequeña. ¿Una hermanita? Una bastante impulsiva, necesitada de regaños. Eris parece aceptar ese papel ella misma. Tiende a hacer lo que Sylphie le dice, aunque un poco a regañadientes. No me había dado cuenta, para ser honesto. Sin embargo, ahora que lo pensaba.
No había pasado mucho tiempo hablando con ninguna de ellas recientemente. Tal vez estaba teniendo una visión de túnel otra vez. Una vez que vi que Eris se estaba adaptando a nuestra familia, pensé que no necesitaba vigilarla demasiado de cerca. Pero todo iba bien porque Sylvie había intervenido para cuidarla. Es gracioso, ¿no, Chris?, dijo Ariel con una sonrisa. Sylvie es la más joven y pequeña, pero de alguna manera es la hermana mayor. Eres muy perspicaz, Su Alteza. Oh, yo no diría eso. Solo tengo menos cosas que vigilar que tú. Y menos asuntos en mi mente. Ariel eligió este momento para lanzarme una mirada que solo podría describirse como seductora. Está bien, podría prescindir del coqueteo, si no te importa. Ahora bien, sé que tú también eres un hombre atento, Rudeus. Tu mirada está constantemente en movimiento, y tus pensamientos a veces están ocupados con cosas que no se pueden ver en absoluto. El tono de Ariel había dado un giro teatral, pero ahora me miraba directamente a los ojos. Aparentemente estábamos llegando al tema real de esta conversación. Entonces, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Qué piensas de Luke? Luke. Espera, Luke. ¿Esto no se trata de Orsted? Bueno, no estoy seguro de qué decir, exactamente. ¿Qué respuesta estaba buscando aquí? Este es un mal hábito tuyo, Rudeus. ¿Qué? Estás tratando de averiguar lo que quiero escuchar, ¿no es así? De acuerdo, ese es un enfoque razonable bajo ciertas circunstancias, pero no es necesario que lo tomes conmigo. Aquí no. No ahora. ¿Era eso realmente un hábito mío? No sentí que lo fuera, pero cuando miré hacia atrás, era algo que había estado haciendo mucho últimamente. Cuando hablé con Orsted o el dios humano, al menos. No, fue peor que eso, no, o también lo estaba haciendo con mi propia familia. Con toda honestidad, dijo Ariel rotundamente, creo que Luke nos ha traicionado. ¡Guau! Eso fue inesperado. Debe haber sido esa discusión alrededor de la fogata lo que lo hizo. Sin embargo, no le he dicho una palabra de esto a Sylvie o a las demás. Sí, no hay sorpresa allí. Todavía estaba un poco sorprendido, incluso había llegado a esta conclusión tan rápido. Pensé que confiaba en Luke un poco más que eso, Su Alteza. Terminaron las cosas tan bien al final allí, supuse que Ariel había reafirmado su fe en Luke. Se sentía como si hubiera decidido que él no era capaz de traicionarla, al igual que Sylvie o sus dos asistentes. Confío en él, dijo Ariel. Luke no tiene motivos para traicionarme. Y podría haberlo hecho en una etapa mucho más temprana, si así lo deseaba. Sería bastante fácil para él matarme mientras duermo. Entonces, ¿por qué sospechar de él? A pesar de su lealtad, todavía podría ser obligado a traicionarme de alguna manera, dijo Ariel en voz baja. Por ejemplo, Luke se enorgullece de su familia y su historia. Quizás tomaron como rehenes a sus seres queridos. La idea no se me había ocurrido antes. Pero podría explicar sus acciones hasta el momento, incluso si no estaba siendo manipulado directamente por el dios humano. Digamos que Darius secuestró a su familia y lo convenció de aceptar algún tipo de trato. Luego siguió adelante y envió a los soldados de Notos Greirat tras nosotros, incumpliendo su palabra a Luke de alguna manera. Eso podría explicar tanto el extraño comportamiento de Luke, como su sorpresa al encontrar esas tropas entre nuestros enemigos. Desde esa conversación, Luke se había mantenido extrañamente callado. Tal vez estaba tratando de decidir si volver a unirse al lado de Ariel o continuar siguiendo las órdenes de Darius. Probablemente eso era lo que le parecía a la princesa, al menos. Entonces, te pido tu opinión, continuó Ariel. Aceptaste unirte a mi causa recientemente, y bastante repentinamente. Quizás sabes ciertas cosas que yo no. Parecía que ella también podría tener sus dudas sobre mí. Eso era comprensible, considerando la forma en que Luke estaba hablando de mí. ¿Estaba sugiriendo que yo podría haber jugado algún papel en su manipulación? Tengo una pregunta propia, si no te importa. ¿Por qué estamos hablando de esto aquí, solos en el bosque?
Podría asesinarte aquí si realmente fuera tu enemigo. Sí, estoy seguro de que podrías manejar eso con bastante facilidad. Pero si te he juzgado tan mal por completo, solo tengo que culparme a mí misma. Em. Esta princesa tenía agallas, claramente. Por otra parte, no era como si hubiera alguna posibilidad de que realmente fuera a traicionarla. En realidad, había todo tipo de razones obvias por las que no lo haría. Probablemente solo estaba jugando juegos mentales conmigo. No creo que Luke te haya traicionado, exactamente. Creo que solo está siendo engañado. ¿Por quién? Bueno, esa es una pregunta difícil. ¿Fue prudente por mi parte hablarle sobre el Dios humano en este momento? Ciertamente simplificaría las cosas si pudiera explicar toda la verdad, pero... Espera. ¿Y si Ariel fuera uno de sus discípulos? ¿Y si esa era la única razón por la que estaba teniendo esta conversación conmigo? Orsted no parecía pensar que fuera una posibilidad, pero nunca se sabe. Cálmate, maldita sea. ¿Cuáles son los riesgos de decirle la verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Empecemos por ahí. Ah, mis disculpas, dijo Ariel. Te estoy poniendo en una posición difícil. Estoy seguro de que ya habrías compartido esta información si tuvieras la libertad de hacerlo. Parpadeé sorprendido por eso. Sin embargo, Ariel aún no había terminado. Entonces, me gustaría pedirte que me presentes. Era difícil ver su rostro en la oscuridad, pero la sonrisa en su rostro se veía cálida y genuina. Quiero ver al hombre que te controla desde las sombras. Es decir, el dios dragón Orsted. ¿Eh? Espera, ¿qué? Mi línea de pensamiento se había descarrilado por completo. No tenía idea de qué hacer con esto. ¿Por qué había mencionado a Orsted? ¿No estábamos hablando de Luke hace un momento? ¿Cómo supiste? Fue obvio desde el momento en que te pidió que nos llevaras al laberinto de la biblioteca. El momento de eso fue simplemente demasiado conveniente. Por el momento, mi principal preocupación es determinar de qué lado está Orsted. Oh. Ella estaba hablando sobre el conflicto entre ella y Gravel, ¿verdad? ¿O estaba hablando de sus lealtades en general? Se estaba volviendo difícil descifrar todos estos indicios e insinuaciones vagas. ¿La princesa Ariel solía ser tan clara y directa también? ¿Qué planeas hacer una vez que determines eso? Yo pregunté. Si está del lado correcto, planeo agradecer su apoyo, dijo Ariel. No importa cuán horrible pueda ser, estoy preparada para tolerarlo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sabes? Soy de la realeza. Una princesa. Sabemos cómo mantener la compostura con aquellos a quienes tememos o detestamos. No debería ser un problema. Bueno, si tú lo dices. Sin embargo, siento que la maldición de Orsted es más poderosa de lo que piensas. De acuerdo. ¿Y si está del lado equivocado? Entonces lo jalaré hacia el otro, respondió Ariel con confianza. ¡Guau! Ella realmente cree que puede hacer eso, ¿no? Está en algún lugar cercano en este momento, ¿no es así? O tal vez te has estado comunicando con él por mensajes. Tuve una decisión difícil en mis manos con este. Era difícil decir si podría tomar esta decisión por mi cuenta. Ariel parecía pensar que podría soportar la maldición de Orsted, pero yo sabía cuán potentes eran sus efectos. Cualquiera que pudiera verlo bien lo clasificó instantáneamente como un enemigo. Ella podría terminar poniéndome en esa categoría también. Dicho esto, si rechazo rotundamente su propuesta, básicamente anunciaría que tenemos algo que ocultar. Esto se sentía más complicado de lo que tenía que ser. No teníamos intención de interferir con los planes de Ariel para apoderarse del trono. El dios humano era quien quería que ella fracasara, y nuestro objetivo principal era detener sus planes. Aún así, no iba a ser fácil explicarle todo eso. Em. No hay necesidad de pensar demasiado en esto, Rudeus. La voz había venido de algún lugar detrás de mí. Sorprendido, me giré para encontrar un demonio de ojos dorados y cabello plateado acechando en el bosque.
Me refiero a Orsted, por supuesto. Si Ariel Anemoy Asura desea hablar conmigo, no la rechazaría. La mirada aguda e intensa de Orsted en el rostro de Ariel. Reaccionó como si la hubiera golpeado una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron como platos, sus piernas temblaron violentamente, y un pequeño charco comenzó a formarse a sus pies. ¡Ah! ¡Ah! Había puro terror en su rostro. Era la expresión de alguien atrapado en una pesadilla viviente. Oh chico, esto no se ve bien. Supongo que definitivamente voy a ser el traidor ahora. Ah. Al momento siguiente, sin embargo, una mirada de éxtasis se extendió repentinamente por el rostro de Ariel. Ella estaba, bastante claramente sintiendo placer ahora. Interesante. Supongo que esto podría funcionar después de todo. Ariel logró recuperar la compostura después de un rato. A partir de este momento, ella parecía totalmente imperturbable. Nunca sabrías que algo había sucedido en primer lugar. Le lavé los pantalones y la ropa interior sucias con mi magia de agua. Luego los sequé rápidamente con mi hechizo original, secado a vapor, una combinación de magia de viento y fuego. Funcionó casi al instante, pero no era bueno para la mayoría de las telas, por lo que Aisha me había prohibido enojada que lo usara en casa. Sin embargo, esto era una especie de emergencia. Había vivido durante muchos años en este punto, pero nunca esperé ver el día en que estaría lavando la ropa interior de una princesa. En este mundo, las cosas caras parecían estar hechas principalmente de seda. Ariel se envolvió en mi túnica mientras yo me ocupaba de todo esto. Fue algo bueno, fue agradable y largo. En este momento, Ariel se había vuelto a poner la ropa limpia y parecía haberse olvidado por completo del incidente. Y yo estaba usando una túnica que una princesa semidesnuda había estado usando solo unos minutos antes. Olía un poco bien. ¡Aps! No es el momento de emocionarse. No había tenido tiempo para divertirme en los últimos días, así que mi medidor de lujuria se estaba llenando peligrosamente. Tendría que lidiar con eso más tarde. Orsted estaba esperando cerca con una expresión incómoda. Ahora que la princesa estaba lista, se volvió hacia él una vez más. Me disculpo por esa desafortunada exhibición, Lord Orsted. Todo está bien. Ariel todavía se veía un poco pálida, pero ahora no podía ver ningún terror en sus ojos. Por favor, no tienes que mirarme así. Así es como siempre se ve mi cara, me temo. Ah, ya veo. Entonces, ¿este es otro efecto de tu maldición, entonces? Correcto. Tuve que preguntarme por qué Orsted se había presentado así en primer lugar. Bien. El jefe podía tomar sus propias decisiones. En este punto, debería mantener la boca cerrada y ver cómo se desarrollaron las cosas. Ya veo. He conocido a varios niños benditos y sus contrapartes malditas, pero puedo decir que tu aflicción es más poderosa que la mayoría. De hecho. Pero parece que conoces alguna forma de resistir su influencia. Soy miembro de la familia real Asura. Nos enseñan cómo reprimir nuestras emociones más negativas. Eso tampoco significa que confíes en mí. No en ningún sentido real. Suficientemente cierto. Pero eso es exactamente por lo que quería hablar contigo de esta manera. Hasta ahora, esto era como dos boxeadores tratando de evaluarse con unos cuantos golpes ligeros. Estaba empezando a hacerme sentir un poco incómodo. Aún así, probablemente era importante para mí escuchar atentamente todo lo que decían. Ese agradable olor que emanaba de mi bata me distraía un poco, pero necesitaba concentrarme. Iré directo al grano. ¿Por qué me ayuda, Lord Orsted? Porque mi enemigo jurado está moviendo los hilos de Darius. ¿Em? ¿Te refieres a mi hermano, el príncipe Gravel? No. ¿Quién es, entonces? Bien, aquí vamos. Volviendo a la pregunta incómoda. ¿Cuál es la llamada, jefe? Una cosa malvada que se presenta a sí mismo como el dios de los hombres. Su nombre es Dios humano. Oh, wow,
En realidad lo hizo. Tiró el nombre completo y todo. ¿Cuánto planeaba decirle, de todos modos? Todavía se sentía posible que ella pudiera volverse contra nosotros en algún momento. ¿El dios humano? ¿No es ese uno de los dioses creadores de los mitos antiguos? No puedo decir si es el mismo, pero al menos ha tomado ese nombre. ¿Me estás diciendo que un dios le ha dado a Darius su apoyo? ¿Pero por qué? Quiere que te asesinen y que grabe la suma el trono. Care. Pareciendo un poco desconcertada, Ariel se volvió lentamente en mi dirección. Por un momento, ella me estudió en silencio. Ya veo. Ciertamente es una historia extraña, pero la cara de Rudeus parece sugerir que no estás mintiendo. ¿Soy tu detector de mentiras ahora? Y aquí pensé que tenía una cara de póker decente. Tendría que hablar con Sylphie más tarde y ver qué pensaba sobre mi cara. Tal vez ella la llamaría guapa. Eso siempre fue agradable de escuchar. Sin embargo, tengo que preguntarme por qué este dios apoyaría a mi hermano. ¿Es Gravel simplemente más merecedor del trono? No. Las motivaciones del dios humano son puramente egoístas. ¿Podrías dar más detalles, tal vez? Orsted me miró y frunció el ceño con incertidumbre por un momento, pero luego volvió a mirar a la princesa. Aproximadamente dentro de 100 años, el reino de Asura enfrentará una amenaza existencial. Ariel parpadeó sorprendida. En ese momento de crisis, continuó Orsted, la respuesta del reino dependerá de si tú o Gravel tomaron el trono. ¿Cómo? Oye, no creo que me hayas hablado de esta parte todavía. Si Gravel triunfa, Asura responderá a la amenaza con la fuerza militar. Y si triunfas, te responderán con magia. Seguramente ninguno de nosotros estará vivo dentro de 100 años, dijo Ariel. Sus políticas como soberano guiarán al reino por diferentes caminos. Gravel se centrará en ampliar su ejército y tú, en su lugar, fortalecerás sus fuerzas mágicas. ¿Jefe? Hola, jefe. ¿Por qué me estoy enterando de esto ahora, Vamos, hombre. Si Asura confía en sus ejércitos, caerá. Pero si recurre a sus magos, el reino perdurará. El dios humano desea que Asura sea destruido. ¿Era posible que Orsted le estuviera mintiendo? ¿Contarle una historia agradable y conveniente para ponerla de nuestro lado? Eso no parecía una gran idea. No con mi cara alrededor para revelar todo el asunto. ¿Por qué el dios humano querría ver a Asura caer en la ruina? Porque producirá un individuo que jugará un papel clave en su derrota. ¿Quiere evitar el nacimiento de esta persona? Precisamente. Ariel se llevó una mano a la barbilla, claramente tratando de encontrarle sentido a todo esto. Después de un momento, lanzó una mirada insegura en mi dirección. ¡Para! Deja de mirarme. No soy tu detector de mentiras, mujer. Esta vez, hice todo lo posible para mantener una cara de póker perfecta. Tal vez ayudaría un poco. Bueno. Honestamente, estoy un poco perpleja en este momento. Esto no es ni remotamente lo que esperaba escuchar, y no puedo decidir si debo creerte. Maldición. Falló otra vez. No tienes que confiar en mí, dijo Orsted en un tono ligeramente pomposo. Te diré lo que quieras saber de todos modos. ¿A qué te refieres?, respondió Ariel, pareciendo algo sorprendida. Luke Notos Greyrat no te ha traicionado. Simplemente está siendo manipulado por el dios humano. La sonrisa de Ariel desapareció. Había sido su expresión predeterminada durante toda esta conversación, pero ahora se había desvanecido sin dejar rastro. Rudeus también sugirió que ese podría ser el caso. Pero, ¿cómo está siendo manipulado exactamente Luke, si puedo preguntar? El dios humano lo está conduciendo por el camino equivocado, prometiéndole todo el tiempo que es para tu beneficio. Luke es más sabio de lo que parece. No estoy seguro de que se dejara engañar tan fácilmente. Incluso los hombres inteligentes son propensos a confiar en aquellos que les dicen lo que quieren escuchar.
Sentía que Orsted normalmente me decía cosas que no quería escuchar, pero confiaba en él. Tal vez esa regla no era universal. Todo esto es bastante difícil de creer. ¿De verdad encuentras esto creíble también, Rudeus? Ariel se volvió hacia mí de nuevo. Aparentemente estaba de vuelta en el detector de mentiras. Tenía que admitir que esta era una estrategia inteligente. Si Orsted realmente estaba inventando un montón de tonterías locas, tendría que improvisar algo que sonara consistente en el acto. Cualquier desliz de mi parte lo delataría todo. Afortunadamente, tuve una buena respuesta a su pregunta. El dios humano me manipuló durante muchos años. Aparecía en mis sueños y me daba sugerencias sobre lo que debería hacer a continuación. Gané todo tipo de cosas siguiendo su consejo. Pero todo era solo parte de su juego, siempre estaba planeando traicionarme al final. Me engañó para que confiara en él y luego se volvió contra mí. Al final, incluso me obligó a luchar contra Orsted. Creo que está haciendo algo muy similar a Luke en este momento. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Incluso me las arreglé para mantener mi tono relativamente neutral. Ariel me escuchó inexpresivamente, luego se volvió hacia Orsted. Abrió la boca para hablar, luego sacudió la cabeza y se detuvo. Por un largo momento, se quedó en silencio, aparentemente perdida en sus pensamientos. En otras palabras, ¿Luke no está trabajando para Darius después de todo? Correcto. Sirve a los intereses de tus enemigos, pero lo hace sin saberlo. Me imagino que él sigue siendo leal a ti. Habíamos tomado un largo desvío, pero finalmente esto parecía ser lo que más le importaba a Ariel. Le importaba más que la verdad de la historia de Orsted, incluso. Es un gran alivio escuchar eso. Entonces, ¿crees las cosas que te he dicho?, preguntó Orsted. En circunstancias normales, tu historia habría sonado ridícula. Sin embargo, parece consistente con mis propias observaciones. Explica por qué Rudeus miraba en la dirección de Luke con tanta frecuencia, por ejemplo. ¿Eh? ¿Lo estaba mirando tanto? Para ser franco, tu sincronización fue sospechosamente perfecta. Pero he decidido aceptar el riesgo de confiar en ti. Mientras pronunciaba esas palabras, Ariel había vuelto la mirada en mi dirección. Tal vez ella había elegido confiar en mí y no en Orsted. La idea era halagadora, pero también me preocupaba un poco. Dime, ¿este dios humano tiene a alguien más bajo su control? Es probable que también esté usando a Darius. Eso parece una elección lógica. ¿Hay alguien más? Lo más probable es que su tercer discípulo sea el emperador del norte Auber o el dios del agua Reida. Pero es difícil decirlo con certeza. ¿Hay solo 3 de estos discípulos, entonces? Correcto. No más en un momento dado. Ya veo, dijo Ariel con un leve asentimiento. Así que tú y Rudeus están aquí para luchar contra estos 3 discípulos e interferir con los planes del dios humano. ¿Es eso correcto? Lo es. Eres bastante ingeniosa, debo decir. Gracias. Me considero relativamente inteligente. Había un toque de verdadero orgullo en la voz de Ariel, pero aún no había esbozado una sonrisa. Se sentía como si su rostro estuviera atrapado en una expresión en blanco. Ahora bien, Lord Orsted, tengo una propuesta. Vaya. Dado que parece que compartimos el mismo objetivo, me gustaría que me consideres tú subordinado. Si me das órdenes, las seguiré. Dudo que tus compañeros acepten eso. No veo la necesidad de decírselo. No pueden acusarme de vender mi alma al diablo si ni siquiera saben qué sucedió. Vaya. Está un poco dolido porque ella lo llamó el diablo, ¿eh? Estoy dispuesta a usar cualquier medio a mi disposición para asegurar nuestra victoria, dijo Ariel. Quiero tantos aliados poderosos como pueda encontrar. ¿No te preocupa que pueda traicionarte al final? No soy lo suficientemente tonta como para desperdiciar mis oportunidades para evitar todo riesgo. Todo eso sonaba bastante impresionante, pero tuve la sensación de que Ariel pensó que estaba jurando lealtad a algún malvado rey demonio.
Me sentí de la misma manera cuando me arrodillé ante Orsted. Sin embargo, resultó que la corporación Dios Dragón era un negocio legítimo con excelentes beneficios y plazos razonables. El director ejecutivo parecía un bastardo malvado, pero trataba bastante bien a sus empleados. Una última cosa, Lord Orsted. Por el momento, me gustaría que pusieras el problema de Luke en mis manos. ¿Por qué? Rudeus puede enfocar toda su atención en nuestra batalla contra los discípulos del dios humano, mientras que yo dedico mi atención a manejar a Luke y la nobleza asura. Dividir nuestras responsabilidades debería permitirnos usar nuestro tiempo de manera más eficiente. Muy bien. Dejaré que te ocupes de Luke por ahora. Conquístalo si es posible, y mátalo si no lo es. Que así sea. Gracias, señor Orsted. Con esas palabras, Ariel se arrodilló ante su nuevo superior. Respondió con un simple asentimiento, su rostro tan severo como siempre. No podía recordar la última vez que me había sentido tan desconcertado, perplejo. Tal vez aturdido era la palabra. De repente, Ariel había jurado lealtad a Orsted. De ahora en adelante, estaríamos compartiendo nuestros planes y trabajando hacia los mismos objetivos. Tenía a la segunda princesa de Asura como compañera de trabajo. Espero que mantengas esto en secreto de Sylphie y los demás, Rudeus. Por supuesto. Sin embargo, tengo que preguntar, ¿estás segura de todo esto? Sí. Me siento profundamente aliviada, para ser honesta. Y no estoy hablando de la condición de mi vejiga. A juzgar por la expresión de energía en su rostro, realmente lo decía en serio. No estaba seguro de qué decir. Supongo que tú y yo somos verdaderos aliados ahora, Rudeus. Por fin. Supongo que lo somos. Para ser honesto, todavía me sentía un poco inquieto por los detalles de este acuerdo. Pero Orsted había hecho la llamada y tenía que respetar eso. Solo hay una cosa, Su Alteza. Sí. ¿Qué es? Creo que debería dejar esto claro de antemano. Luke es tu responsabilidad ahora, pero sí creo que está tratando activamente de dañar a Sylphie o Eris. Intervendré y lo eliminaré. ¿No respetarás la decisión de Orsted, en otras palabras? La única razón por la que estoy trabajando para Orsted es para proteger a mi familia. Parecía mejor sacar esto a la luz como medida de precaución. Dicho esto, Ariel parecía muy segura de poder manejar la situación con Luke. No había manera de saber cómo se desarrollarían las cosas, pero estaba dispuesto a dejarlo en sus manos por ahora. Ciertamente, ella tenía muchas más posibilidades que yo de convencer al tipo de que tuviera sentido. Lo entiendo completamente, Rudeus, y por cierto, tengo muchas ganas de trabajar contigo. Me alegro de tenerte de nuestro lado. Así, Orsted Incorporados había asegurado su segundo empleado oficial. Probablemente no hace falta decirlo, pero Sylphie no estaba muy contenta cuando los dos volvimos al campamento luciendo más amigables que antes. Fin del capítulo 4.